Massey se relajaba en la cubierta de su yate cuando sus ojos captaron accidentalmente algo en el agua. Una pequeña colchoneta hinchable se balanceaba lentamente sobre las olas, y sobre ella había una chica que yacía inmóvil, como sin vida. Al principio pensaron que habían llegado demasiado tarde. Pero cuando el yate se acercó, la chica abrió los ojos de repente y susurró. Asterisco asterisco me tiraron. Mis padres dijeron que ya no me necesitaban. Asterisco asterisco. Todos a bordo se quedaron helados. No se trataba de un simple accidente. Era un intento de deshacerse de ella para siempre. El sol brillaba con intensidad sobre la superficie del mar, proyectando reflejos dorados en las aguas cristalinas del Mediterráneo. El cielo azul se extendía infinito, sin una sola nube que perturbara su claridad. El sonido del agua golpeando suavemente contra el casco de la embarcación creaba un ritmo hipnótico, casi una melodía que acompañaba la tranquilidad del momento. Lionel Messi se recostaba en una tumbona en la cubierta de su lujosa embarcación, disfrutando de la calma que solo el mar abierto podía ofrecer. Con su familia y algunos amigos a bordo, aquella travesía no era más que un descanso de la rutina, una pausa entre la intensidad de la vida pública y los compromisos ineludibles que siempre parecían alcanzarlo. En la distancia, no había nada más que el horizonte, una línea que dividía el cielo y el océano con una precisión imposible. La tripulación de la embarcación se movía con precisión y profesionalismo, manteniendo el orden y asegurándose de que todo funcionara a la perfección. Para ellos, este tipo de viajes eran habituales, el Mediterráneo estaba lleno de barcos de lujo, pero en esta ocasión, todo parecía excepcionalmente pacífico. La brisa marina soplaba con suavidad, lo justo para refrescar el ambiente sin llegar a ser molesta. Era, en todos los sentidos, un día perfecto. Messi cerró los ojos por un momento, dejando que el sol calentara su piel, sin preocupaciones inmediatas, sin la presión de los estadios, sin los gritos de los aficionados o las exigencias de los entrenadores. En ese instante, era solo un hombre disfrutando del mar, con el murmullo de su familia y amigos de fondo. Sin embargo, la calma no duraría mucho más. Un grito distante se perdió entre las olas. Al principio, apenas perceptible, como un eco lejano que no pertenecía a aquel escenario perfecto. Pero luego, otro sonido, algo más cercano, un chapoteo inusual en medio de la vasta extensión del mar. Messi abrió los ojos, frunciendo ligeramente el ceño. Se incorporó en su asiento, girando la cabeza hacia el horizonte. Uno de los tripulantes se acercó a la barandilla de la embarcación y entrecerró los ojos, intentando identificar el origen del sonido. Por un momento, todo pareció estar en calma nuevamente, hasta que algo en la superficie del agua llamó su atención. A unos metros del barco, algo flotaba, meciéndose con el vaivén de las olas. Al principio, parecía un simple objeto a la deriva, tal vez una balsa vacía o un pedazo de escombro traído por la corriente. Pero cuando el barco se acercó más, la imagen se volvió aterradoramente clara. Era un pequeño colchón inflable, casi desinflado por el peso de la sal y el sol. Sobre él, el frágil cuerpo de una niña, de no más de 8 años, yacía inmóvil. Su piel estaba pálida, su cabello húmedo pegado a su rostro. Sus brazos colgaban a los lados, y aunque su pecho subía y bajaba con lentitud, su respiración era débil. Un escalofrío recorrió la espalda de Messi al comprender lo que estaba viendo. No había embarcaciones cercanas, no había rastro de otros nadadores o de personas que pudieran haberla acompañado. Estaba sola, a la deriva en medio del mar abierto. Sin pensarlo 2 veces, la tripulación actuó de inmediato. Lanzaron un salvavidas al agua y maniobraron el barco para acercarse lo más posible a la niña. Uno de los marineros saltó sin dudarlo, nadando rápidamente hasta ella. Al llegar, tocó su rostro con delicadeza, verificando su estado. No respondió de inmediato, pero cuando la movió levemente, un débil gemido escapó de sus labios. La niña estaba viva, pero en un estado crítico. Messi observó con tensión mientras la tripulación la subía con cuidado a bordo.
Su ropa estaba empapada y raída, su piel fría al tacto. El médico del barco se apresuró a evaluarla, asegurándose de que no estuviera en peligro inmediato. Mientras tanto, el resto del grupo observaba en silencio, tratando de comprender cómo una niña tan pequeña había terminado en una situación tan desesperada. El agua seguía golpeando suavemente el casco de la embarcación, como si el mar no tuviera culpa alguna, como si no hubiera sido el escenario de una tragedia en ciernes. La niña seguía sin hablar, sus labios temblaban y su mirada se perdía en el vacío. Era evidente que había pasado mucho tiempo sola en el agua, que el sol y la deshidratación habían cobrado su precio. Pero había algo más en su expresión, algo más profundo que el simple agotamiento. El silencio en la embarcación era absoluto. Nadie se atrevía a interrumpir el momento. Messi sintió un nudo en el estómago al verla, al darse cuenta de lo frágil que era la línea entre la vida y la muerte, de lo fácil que hubiera sido no verla, no escuchar su presencia en medio de la inmensidad del océano. Pensó en sus propios hijos, en lo vulnerable que debía sentirse una niña en medio de la nada, con nadie a quien aferrarse. La niña parpadeó lentamente y, por primera vez, su mirada se enfocó en los rostros que la rodeaban. Se aferró con fuerza a la manta que la habían puesto encima, como si temiera que todo fuera una ilusión. Messi se agachó cerca de ella, observándola con atención, pero sin invadir su espacio. Sabía que las palabras no eran necesarias en ese momento. Lo único que importaba era que estaba a salvo. Los minutos pasaron y la niña comenzó a recuperar algo de color. El médico aseguró que, aunque débil, no parecía haber sufrido daño grave. Necesitaba descanso, agua y alimentos. Sin embargo, la pregunta seguía en el aire: ¿cómo había llegado hasta ahí? ¿Dónde estaba su familia? ¿Por qué nadie la estaba buscando? La respuesta llegaría pronto, y sería mucho más impactante de lo que cualquiera en esa embarcación podía imaginar. La niña, envuelta en una manta, seguía temblando a pesar del calor del sol que aún brillaba con intensidad sobre la embarcación. Sus manos, pequeñas y frágiles, se aferraban al borde del tejido como si fuera lo único que la mantenía anclada a la realidad. A su alrededor, el sonido del mar y el murmullo lejano de la tripulación creaban un ambiente de calma superficial, pero debajo de todo, el aire estaba cargado de preguntas sin respuesta. Messi observaba en silencio. Su mente aún intentaba procesar lo que acababa de suceder. No era la primera vez que se encontraba en una situación inesperada, pero nunca había vivido algo tan impactante como rescatar a una niña sola en medio del mar. Había visto muchas historias de naufragios, de personas desaparecidas en las aguas, pero nunca imaginó ser parte de una. La tripulación trabajaba de manera metódica, asegurándose de que la embarcación siguiera su curso mientras otro miembro preparaba agua y comida para la niña. No era fácil comprender lo que había vivido, pero sus ojos hablaban más de lo que sus labios podían decir. La forma en que evitaba mirar directamente a las personas, la manera en que su cuerpo se mantenía tenso incluso después de haber sido rescatada, todo indicaba que algo mucho más profundo se escondía en su silencio. Messi se mantuvo cerca, sin invadir su espacio. Sabía que la confianza no se ganaba con palabras apresuradas, sino con tiempo y comprensión. La niña bebió un sorbo de agua con movimientos cuidadosos, como si su propio cuerpo no estuviera seguro de que aquello era real. Era imposible saber cuánto tiempo había pasado en el agua, cuántos días o noches había flotado a la deriva, con solo el sonido de las olas como compañía. El barco siguió avanzando con suavidad, y el sol comenzó a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y dorados. La niña miró el agua con una expresión indescifrable, como si buscara respuestas en el reflejo ondulante de la superficie. Messi se preguntó qué historia ocultaban aquellos ojos, qué eventos la habían llevado a ese punto. No había señales de otros barcos, ni de alguna embarcación hundida cerca. Si alguien la había perdido, si alguien la había dejado atrás, ¿dónde estaban? ¿Por qué nadie la buscaba? Las preguntas se acumulaban en su mente, cada una más inquietante que la anterior. La niña se movió ligeramente,
acomodándose mejor en la manta. Su respiración era más estable ahora, pero la tensión en su cuerpo no desaparecía. Cada tanto, lanzaba miradas fugaces a su alrededor, como si temiera que en cualquier momento la volverían a abandonar. No era solo el cansancio o el hambre lo que reflejaba su postura, era el peso de algo más grande, algo que aún no se atrevía a decir. El sol descendió por completo, y la noche comenzó a envolver la embarcación con su manto de estrellas. La niña seguía despierta, con la vista fija en el agua. Messi notó que no parpadeaba con frecuencia, como si temiera que al cerrar los ojos todo desaparecería. La imagen era dolorosa de ver. Nadie debería tener que experimentar semejante terror a tan corta edad. La tripulación mantuvo el ambiente en calma, moviéndose con suavidad para no perturbar la tranquilidad de la niña. Prepararon un pequeño espacio donde pudiera descansar, aunque sabían que dormir sería un desafío. El mar tenía su propio ritmo, y a veces susurra secretos que solo los que han estado perdidos en sus aguas pueden entender. Messi continuó observándola, preguntándose cómo alguien podía haber dejado atrás a una criatura tan indefensa. No era una simple historia de extravío. Lo sentía en su interior, algo más oscuro se escondía tras el hecho de que estuviera sola en medio del océano. No podía evitar imaginar el momento en que fue separada de todo lo que conocía, el instante exacto en que comprendió que nadie vendría por ella. El barco siguió avanzando, rompiendo las olas con suavidad. El destino de la niña aún era incierto, pero una cosa era segura, su historia no había terminado ahí. Apenas estaba comenzando. El amanecer se desplegaba lentamente sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Las olas parecían más tranquilas con la llegada del nuevo día, como si el mar hubiera decidido guardar en su profundidad los secretos de la noche anterior. La brisa matutina soplaba con suavidad, acariciando la piel de los que se encontraban en la embarcación. La niña seguía envuelta en la manta, sus ojos aún reflejando el cansancio de la incertidumbre, pero por primera vez en horas, su cuerpo parecía un poco más relajado. El barco se deslizaba suavemente sobre el agua, su motor emitiendo un zumbido constante. La tripulación se movía con la rutina de aquellos acostumbrados a la vida en el mar, pero el ambiente aún estaba cargado con el peso de lo sucedido. Messi, de pie junto a la barandilla, observaba el reflejo del sol naciente en la superficie del agua. Su mente repasaba una y otra vez la escena de la noche anterior, intentando encontrar una explicación que pudiera dar sentido a todo. La niña permanecía en su lugar, envuelta en el mismo silencio que la había acompañado desde que la rescataron. Sus ojos recorrían el horizonte con una mirada perdida, como si aún esperara que algo o alguien apareciera en la distancia. Su postura revelaba una mezcla de agotamiento y alerta, como si, a pesar de estar a salvo, su cuerpo todavía se preparara para el peligro. Uno de los tripulantes le dejó un pequeño plato con fruta y un vaso de agua cerca, sin decir una palabra. La niña lo miró por un momento, como si dudara de si debía aceptarlo, pero finalmente tomó un trozo de manzana y lo mordió con cautela. Su forma de comer era lenta, controlada, como si estuviera acostumbrada a racionar lo poco que tenía. Ese simple gesto revelaba más sobre su historia de lo que cualquier palabra podría haberlo hecho. Messi se mantuvo observándola de reojo. No quería invadir su espacio, pero cada pequeño detalle que ella mostraba lo llenaba de más preguntas. ¿Cuánto tiempo había pasado sola en el mar? ¿Quién la había dejado allí? ¿Por qué nadie la estaba buscando? La desesperación de la noche anterior se había transformado en un nudo de incertidumbre en su pecho. Sabía que la respuesta estaba en ella, pero también comprendía que no podía forzarla a hablar antes de que estuviera lista. El sol ascendía lentamente en el cielo, disipando la neblina matutina. La embarcación seguía su curso, alejándose cada vez más del lugar donde habían encontrado a la niña. Pero a pesar de la distancia recorrida, la sensación de que algo seguía incompleto permanecía en el aire. El mar, con su vaivén eterno, parecía susurrar una historia que aún no estaba completa. La niña terminó su pequeño desayuno y dejó el vaso a un lado.
Sus dedos jugaron con el borde de la manta que la envolvía, en un gesto inconsciente de ansiedad. Finalmente, sus ojos se fijaron en Messi por primera vez en horas. No había miedo en su mirada, pero sí una sombra de algo que él no podía identificar del todo. Fue un momento breve, apenas unos segundos, pero en esa conexión silenciosa supo que, aunque aún no estuviera lista para hablar, el primer paso ya se había dado. El barco continuó avanzando, y con cada ola que rompía en su casco, parecía acercarse un poco más a la verdad. El barco continuó su curso sobre el mar en calma, su silueta recortándose contra el cielo despejado. La luz del sol comenzaba a ser más intensa, reflejándose en la superficie del agua como miles de pequeños destellos dorados. La niña seguía en la misma posición, su pequeño cuerpo aún envuelto en la manta que le habían dado la noche anterior. Su respiración era más tranquila ahora, pero su mirada seguía fija en el horizonte, perdida en pensamientos que nadie más podía conocer. Messi permanecía cerca, sin invadir su espacio, pero atento a cada uno de sus movimientos. No había urgencia en su mirada, solo una paciencia infinita, como si supiera que la única forma de comprender lo que había sucedido era darle a la niña el tiempo que necesitaba. No hacía preguntas, no intentaba forzarla a hablar. Solo estaba ahí, un recordatorio silencioso de que no estaba sola. La tripulación seguía con sus tareas diarias, pero había un cambio en la atmósfera del barco. Todos parecían más cautelosos, más conscientes de la presencia de la niña y del misterio que la rodeaba. Nadie preguntaba abiertamente, pero las miradas furtivas y los susurros entre los marineros delataban la inquietud que sentían. Era imposible ignorar la realidad de lo sucedido, el hecho de que una niña había sido encontrada sola en medio del océano, sin una explicación aparente. El sol subió más alto en el cielo y el calor se hizo más evidente. Uno de los tripulantes se acercó con una botella de agua fresca y la dejó junto a la niña sin decir nada. Ella tardó en reaccionar, como si estuviera sumergida en una especie de trance, pero después de unos segundos, alargó la mano y tomó la botella con un movimiento lento y cuidadoso. Bebió pequeños sorbos, como si no estuviera acostumbrada a recibir algo sin miedo a que se lo quitaran. El tiempo pasó lentamente. Messi, sentado cerca de la barandilla del barco, dejó que su mente se perdiera en el sonido del agua golpeando contra el casco. Recordó momentos de su propia infancia, recuerdos vagos de tiempos más simples, donde el mayor problema era perder una pelota en el patio. Miró a la niña y supo que su historia era completamente diferente. No había inocencia en su postura, solo una tensión silenciosa, una supervivencia forjada en circunstancias que aún no podía imaginar. Las horas avanzaron sin prisa, y el mar siguió extendiéndose en todas direcciones, infinito y sin respuestas. La niña, aunque más calmada físicamente, aún no daba señales de querer hablar. No era miedo lo que reflejaban sus ojos, sino una resignación que no debería existir en alguien tan joven. Era como si ya hubiera aceptado que el mundo no tenía espacio para ella, como si estuviera acostumbrada a ser olvidada. Messi dejó escapar un suspiro casi imperceptible. Sabía que no podía apresurar las cosas, que la confianza no se construye en un solo día. Pero también sabía que, tarde o temprano, la niña tendría que romper su silencio. No porque alguien se lo exigiera, sino porque en lo más profundo de su ser, necesitaba ser escuchada. La tarde comenzó a caer, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. La temperatura bajó ligeramente, y el ritmo del barco se mantuvo constante. En algún momento, la niña se acurrucó más en su manta y cerró los ojos. No era un sueño profundo, pero era el primer signo de descanso real que mostraba desde que la encontraron. Messi se quedó observándola por un momento antes de desviar la mirada hacia el mar. Sabía que el viaje aún no había terminado, que la historia de la niña aún tenía muchas preguntas sin respuesta. Pero por ahora, lo único que importaba era que, por primera vez en quién sabe cuánto tiempo, ella no estaba sola. El barco siguió su curso, dejando atrás las aguas que habían guardado su secreto por tanto tiempo. Pronto, la verdad saldría a la luz.
La noche había caído una vez más sobre el mar, tiñendo las aguas de un negro profundo salpicado por el reflejo de las estrellas. El barco seguía su curso, cortando la superficie con movimientos suaves, como si intentara no perturbar la calma que finalmente había descendido sobre la tripulación. La niña, aún envuelta en su manta, respiraba con más tranquilidad. Sus ojos estaban cerrados, pero no era el sueño pesado de alguien que ha olvidado el miedo, era un descanso frágil, el de quien se aferra a la seguridad momentánea sin confiar del todo en su permanencia. Messi observaba desde la barandilla, dejando que la brisa marina le despeinara el cabello. Sus pensamientos iban y venían con las olas, sumergiéndose en la incertidumbre de lo que sucedería a continuación. Aunque habían alejado a la niña del peligro inmediato, la pregunta más grande aún no tenía respuesta: ¿qué harían ahora? La tripulación mantenía un ritmo constante, y aunque el barco parecía moverse con normalidad, el ambiente seguía cargado de tensión. Nadie decía nada en voz alta, pero todos sentían el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No era solo una cuestión de haber salvado a la niña, ahora debían encontrarle un destino, una respuesta a la historia que aún no había contado. El mar seguía siendo un misterio insondable. Su inmensidad lo hacía parecer eterno, como si no tuviera fin. Y dentro de esa extensión, la niña era apenas un punto, una existencia frágil flotando en medio de un mundo demasiado grande para ella. Messi lo comprendía de una manera que no podía explicar. Había sentido muchas veces el peso de la inmensidad, aunque no en el mismo sentido. Sabía lo que era estar rodeado de gente y aún así sentirse solo. La diferencia era que él siempre había tenido un lugar al que regresar. ¿Y ella? Las horas pasaron con lentitud, y el sol comenzó a asomarse nuevamente en el horizonte. La luz dorada de la mañana trajo consigo un leve cambio en el aire, como si el mundo despertara con una promesa de renovación. La niña se removió en su lugar, sus pestañas temblando levemente antes de que sus ojos se abrieran por completo. Miró a su alrededor con una expresión confusa, como si por un momento hubiera olvidado dónde estaba. Luego, al ver el mar, su cuerpo se tensó de nuevo. Messi se giró hacia ella, sin decir nada. La observó, esperando, sin hacer movimientos bruscos. Ella notó su presencia y sus dedos se aferraron con más fuerza a la manta. No era miedo lo que reflejaban sus ojos esta vez, sino algo más profundo. Una tristeza enraizada en algo que él aún no podía entender. El barco siguió avanzando, dejando atrás las aguas donde la habían encontrado. El mundo alrededor parecía inmutable, indiferente a la historia que se desarrollaba en la cubierta. Pero para Messi y los que estaban con él, aquella niña era más que una pasajera accidental. Era una vida suspendida entre el pasado y el futuro, una existencia que necesitaba respuestas. El destino del barco era claro, pero el de la niña seguía siendo un misterio. La única certeza era que ya no estaba sola, y por primera vez en quién sabe cuánto tiempo, tenía a alguien que la protegería. El océano, testigo mudo de su tragedia, la dejaba ir. Pero la historia aún no había terminado.